Justo lo que necesitaba. Joven, joven, joven. ¿Podría hacerme un favor, por favor? Disculpe, señorita, no puedo. Voy tarde a una entrevista de trabajo muy importante. Por favor, se lo suplico. ¿Qué es exactamente lo que necesita? Por favor, cómpreme unos zapatos de tacón completamente nuevos. ¿Cuáles tacones debería comprarle? Cualquiera que sea, talla 38. Buenos días, jefa. Los candidatos ya han llegado y están esperando. Hola, Damaris. No voy a llegar a tiempo. Por favor, encárgate tú de las entrevistas. Sí, señora, con mucho gusto. Vaya, vaya, regresaste del extranjero. Damaris, qué gusto verte de nuevo. El placer es mío. ¿Estás aquí para la entrevista de trabajo? Sí, entonces adelante. Pasa, por favor. Muchas gracias. Señorita, nosotros llegamos primero que ella. Sí, los llamaré muy pronto. Realmente no me parece nada justo. Si no te parece justo, busca trabajo en otro lugar. No tienes idea de qué tan afortunada soy de encontrarte aquí. ¿Qué puesto tienes en esta empresa? Soy la asistente personal de la jefa. Felicidades por tu posición. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Por favor, ayúdeme con unos zapatos de tacón alto. ¿Qué modelo en particular? Cualquiera, siempre y cuando sean talla 38. Está bien, espéreme un momento. A ver, amigo, tengo estos en $25. No, en 20. No, a ese precio no puedo dárselos. Dios mío, justo lo que realmente necesitaba. Por favor, hágame un descuento. ¿Cuánto dinero tiene? Tengo $23.50. Por favor, ayúdeme. Son para mi esposa, y si no se los llevo, mi matrimonio se termina. Está bien, está bien. Se los pondré en una caja. En una bolsa está bien así. De acuerdo. Todo listo. ¿Recibo o consumidor final? Consumidor final está bien. Muchísimas gracias. Mira, realmente no quiero aprovecharme de nuestra amistad, pero necesito mucho este trabajo. Déjame ver tu carpeta. Tu título es en Administración de Empresas, y nosotros requerimos un economista para nuestro equipo. La posición está perfectamente hecha para mí. Soy realmente un experto en números. Simplemente voy a contratarte. Espera. Señores, sus carpetas, por favor, ahora mismo. Si cumplen con el perfil, entonces los llamaremos. Pero dijeron que las entrevistas estaban programadas para hoy. Los llamaré, pueden irse ahora. Gracias. Todo listo. Muchas gracias. No me decepciones. Nunca lo haré, jamás. Por cierto, ¿cómo es exactamente el salario aquí en este establecimiento? Es muy bueno. Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? Un proyecto para aumentar significativamente las ventas asociándonos con otra empresa. Oh, eso es muy fácil de hacer. Entonces, dime, ¿cómo fue realmente estudiar en el extranjero? Puedo decirte que fue realmente muy complicado para mí cambiar el idioma, pero el resto fue fácil. Aquí tiene, señorita. Gracias, joven. ¿Cómo puedo pagar su ayuda? Bueno, podría invitarme un café, pero tendrá que ser en otro momento, porque ya voy tarde. Buena suerte con su entrevista. Gracias. Al menos, por favor, dígame su nombre. José Daniel. Esto es lo que me pasa por romper el vidrio en la casa. Dicen que son 7 años de mala suerte. Buenos días. Vengo para la entrevista de trabajo para la posición de gerente en proyectos estratégicos. Llega usted muy tarde. Sí, lo que pasó es que tuve un accidente. Pero si me permite, puedo explicar todo lo que sé. No, vuelva a aplicar cuando haya una vacante disponible. ¿Puedo dejar mi carpeta solamente? Por favor. Simplemente déjela allí. Está perdiendo su tiempo. La posición ya es mía. Gracias. Con permiso. La jefa llegó. Vamos, tengo que presentártela. Buenos días, jefa. Buenos días, Damaris. Le presento al mejor candidato. Mucho gusto, señora. Paul Bastidas. Mucho gusto. Disculpe. ¿Qué quería el joven que se fue? Estaba buscando trabajo. ¿Le dejó su información de contacto? Ah, sí, una carpeta. ¿Para qué puesto estaba aplicando? Solamente estaba buscando trabajo.
Por favor, necesito que encuentres su número y llames al joven, y ofrécele algún tipo de trabajo. Pero no hay nada disponible. Encuéntrale algo. Sí, señora, con permiso. Y tú, Paul, si eres el mejor candidato, revisa los últimos 3 proyectos que se han completado, haz un análisis de rentabilidad y propón cuál debería replicarse y cuál debería evitarse. Incluye indicadores como la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Tienes 2 días. Sí, señora. Ven a mi oficina para que te dé toda la información. Buenos días. Con José Daniel, hemos encontrado una vacante adecuada para usted. Sí, por favor venga a nuestra empresa. Muchísimas gracias por su tiempo y cooperación. Por favor, tome asiento. Este proyecto en particular es muy importante, ya que depende de si hacemos negocios o no con una empresa que es más grande que la nuestra. Sí, señora, no me decepciones. No lo haré, señora Alejandra, especialmente no a una mujer como usted. ¿Qué quieres decir con ese comentario? Disculpe, no quise ser inapropiado. Señorita, simplemente haz tu trabajo como debe ser. Ahí está tu escritorio. Me llamó. Disculpe, veo que estuviste revisando mi carpeta personal. Déjame decirte que además de mi título académico en economía, también poseo un valioso diploma en gestión de proyectos. Sí, tienes un currículum muy interesante. Pero esa posición ya ha sido ocupada. Entonces, ¿por qué realmente me llamó? Tengo un puesto de conserje disponible, si te interesa. Realmente no apliqué para eso. Eso es todo lo que hay. Además, la razón por la que te llamé es porque me dijeron que lo hiciera. Entonces dime, ¿acepto o no? Acepto. Bien, ahí, en el fondo, está el uniforme. Debes asegurarte absolutamente de que todas estas oficinas se mantengan limpias. Gracias. Con permiso. Buenos días, señor. De hecho, solo voy a limpiar. El valor presente neto y la tasa interna de retorno. Simplemente no pedí ninguna ayuda. Señor, pensé que... Usted es el conserje. Concéntrese en su trabajo. Lo siento mucho, señor. Y sobre esto, ni una sola palabra. Hola. Realmente acabo de encontrarme con la señora de los tacones altos otra vez. Sí. ¿Trabajas aquí? Así es. Nunca realmente pensé que te volvería a ver. Yo tampoco. Pero bueno, aquí estamos ahora. Finalmente conseguiste el trabajo. No es el trabajo que quería, pero lo importante es que tengo uno. ¿Y qué trabajo querías? Apliqué para... Disculpe, el señor Cheo Fernández lo está llamando por teléfono. Voy enseguida, con permiso. ¿Y esto? Los zapatos en realidad te costaron $25. Lo supe porque dejaste la etiqueta puesta. Con eso preferiría invitarte a un café. ¿Qué dices? No me des una respuesta ahora. Puedes decirme después. Lo pensaré. Bueno, voy a tomar una llamada ahora. Está bien. Fue muy agradable verte de nuevo. Igualmente. Paul, ¿cómo va el proyecto? Avanzando. Necesito que me des lo que tienes para esta tarde, por favor. Sí, señora. Gracias, señorita. Aquí está el último informe de progreso sobre el proyecto en curso. Gracias. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágamelo saber. ¿Ya te vas? Sí, tengo algo importante que atender. Además, ya son las 5 de la tarde. Está bien, pero mañana te espero aquí puntualmente a tiempo para que podamos planear la presentación del proyecto con el otro dueño de la empresa. Sí, señorita. ¿Qué dijo sobre el proyecto? Todo está perfecto. No te preocupes. ¿Qué tal si vamos a celebrar? Mañana realmente tenemos mucho trabajo. Solo va a ser un café, como en los viejos tiempos. Vamos. Está bien, solo para celebrar el hecho de que ahora somos compañeros de trabajo. Señorita, me voy ahora. Hasta mañana, Damaris. ¿Qué es exactamente esto? Todo está mal. Perdón, realmente no quise ser grosero en absoluto. Está bien. Solo dime, ¿cuál es exactamente el problema? Si te digo, realmente no creo que puedas ayudarme. No me subestimes, señorita. Pude ayudarte con tus tacones.
puedo hacer absolutamente cualquier cosa. Quería hacer un análisis para el proyecto con Cheo, pero todo está mal. ¿Puedo ver? ¿Sabes algo sobre números? Realmente no quise ser grosera. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Qué esperas lograr con este proyecto? Quiero llegar a un acuerdo con una empresa más grande, pero si no lo logro, podríamos perder parte de nuestra operación. Entiendo. Pero mañana le explicaré a Don Cheo que simplemente no está listo. Solo realmente espero tener suerte y que no me quiten mi acuerdo. Nunca lo perderás. Solo un milagro podría realmente salvarnos. Bueno, voy a una reunión de trabajo ahora. Sí, señora. Disculpe, José Daniel. Buena suerte. Y usa unos tacones realmente buenos y cómodos. Lo haré. ¿Qué estás haciendo en mi escritorio? Lo siento. ¿Cómo te atreves a tocar mis documentos? Solo quería ayudar. Tú eres el conserje. No pienses que eres algo más. Y tú eres un gerente que no sabe cómo hacer su trabajo correctamente. José Daniel, ese tipo de comportamiento es completamente inaceptable. Si esta situación vuelve a ocurrir, tendré que despedirte. Adelante, realmente no me importa. Paul, toda tu propuesta está completa y totalmente equivocada. Señora, esa es solo una parte del realmente gran proyecto que estoy preparando actualmente. Todo está completamente mal, así que por favor corrígelo. Y si encuentro un solo error, uno solo, estás despedido. Dijiste que sabías hacer absolutamente todo. Sí, lo sé. Es solo que tu jefa es muy difícil de complacer. Realmente tienes que hacer bien tu trabajo, o tú y yo simplemente nos quedaremos sin empleo. José Daniel. ¿Qué quieres realmente? Tú entiendes completamente este concepto sobre proyectos, ¿verdad? Sí. Ayúdame. No, gracias. Te pagaré lo que quieras, Paul. Has puesto en riesgo a toda la empresa por querer que todo se arregle pagando. Mira, no estoy pidiendo tu consejo, estoy pidiendo tu ayuda técnica. No puedo. Estoy ocupado limpiando ahora mismo. Lo haré por ti. Lo haré por ti, aunque es algo que me gustaría ver. No, gracias. Es hora de que te hagas responsable de tus propias acciones. Y no me molestes. Voy a limpiar la oficina de la jefa. Con permiso. Voy a limpiar. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? La jefa los está esperando. Vengan conmigo, por favor. Gracias. Por favor, pasen. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo aquí, don Cheo. El placer es mío, Alejandra. ¿Cómo está? ¿Vino temprano? Sí. Lo que pasa es que me voy de viaje y decidí venir personalmente a revisar las propuestas. Y conociéndola como la conozco, sé que todo está más que listo. Por supuesto, señor Cheo. Damaris, por favor dile a Paul que amablemente traiga los documentos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Puedo ver el plan? Don Cheo, realmente lo siento mucho, pero el plan no está exactamente como lo pedí. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué le pasó? Simplemente realmente necesita algunos ajustes menores. Realmente no creo que me haya hecho venir hasta aquí solo para decirme eso. Si vamos a empezar así, no podremos lograr nada. Puedo explicar el plan si gusta. Planeamos aumentar la importación de estos productos específicos y dejar de exportar estos otros para finalmente aumentar nuestras ganancias financieras a largo plazo. Pero eso ya lo sé sin siquiera necesitar ver la propuesta detallada del proyecto. Quiero saber precisamente cómo planean lograr efectivamente este objetivo. Señor, yo no vi los documentos en absoluto. Aquí están. Aquí está el plan. Veamos. Este proyecto se ve muy interesante, pero ¿cuál es la tasa interna de retorno? ¿Y en qué escenario estamos operando? Dime. Bueno, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno. En un escenario favorable. ¿Él no hizo este proyecto? Sí lo hizo. ¿Cómo? ¿Y quién eres tú exactamente entonces? Él es el autor de este proyecto. Por favor,
Escúchelo. Está bien entonces, por favor, continúe ahora. Bueno, señor, el valor presente neto está actualmente proyectado en unos muy respetables $28,450. ¿No es así? Y la tasa interna de retorno está en un sólido 23,4%. Bueno, eso si nuestras operaciones logísticas se optimizan completamente, podría potencialmente incluso superar un notable 30%. ¿Y cómo calculó exactamente con precisión la sensibilidad a una variación del 10% en las tasas de descuento aplicables? Bueno, para los cálculos integrales de sensibilidad, utilicé 3 tasas distintas: 10%, luego 12% y finalmente 15%. Mire, el valor presente neto es rentable hasta el 14%. No, incluso hasta el 15%. Todavía se considera bastante bueno. Bueno, bajaría a 3.200. Pero sigue siendo bastante rentable, señor. Modelé esto en tablas detalladas de Excel e incluso ejecuté una simulación integral de Monte Carlo. Esto fue para escenarios críticos. Aún así, si la inflación es realmente alta, podría considerarse hasta el 8%. Eso es realmente sorprendente. Lo que realmente no entiendo es cómo es posible que tengan a un genio matemático trabajando como un simple conserje. Señor, yo estudié economía, señor, en la Universidad Casa Grande. Sin embargo, hasta que la vida realmente me sonría, trabajo como un humilde conserje. Muy bien. Entonces, ciertamente podemos comenzar las negociaciones siempre y cuando este caballero sea quien lidere este proyecto. Por supuesto, así será ciertamente. Está bien, entonces está decidido. Muchísimas gracias. Un momento, me está entrando una llamada. Sí, está bien. Voy para allá. De acuerdo. Bueno, ha sido un placer. Disculpen, me retiro ahora. Paul, estás despedido. Sal de mi empresa ahora mismo. ¿Y exactamente a dónde crees que vas? No digas nada. Estás despedida. ¿Por qué? Porque contrataste a Paul sabiendo que no tiene las calificaciones para este puesto. Vete de aquí. ¿Por qué nunca me dijiste que eras economista? Porque en realidad nunca me lo preguntaste. ¿Y Damaris realmente lo sabía? Sí, pero como el puesto específico que yo había querido originalmente ya estaba ocupado, ella me dio el trabajo de conserje en su lugar. Gracias por ayudarme con este proyecto. No te preocupes, realmente no fue nada. La pregunta es exactamente cómo lo hiciste entonces. ¿En qué momento? Me quedé aquí en la oficina durante toda la noche entera. ¿Cómo puedo compensarte por esto? Bueno, ¿aceptarías salir conmigo a tomar un café? Quiero proponerte algo. ¿Qué es esto? ¿Realmente quieres trabajar aquí como gerente de proyectos? Sí, por supuesto, señora. Prometo absolutamente que no la decepcionaré de todas las maneras posibles. Espero que así sea. Estás oficialmente contratado. Y bueno, vamos por ese café un poco más tarde. Sí, gracias. Y ese va a ser tu escritorio, ¿de acuerdo? Prepárate. Perfecto. Muchísimas gracias. Con permiso. Gracias. José Daniel había llegado a esa entrevista de trabajo con tantas esperanzas y expectativas. Era un joven brillante que había estudiado economía en una universidad prestigiosa. Había trabajado arduamente durante años para obtener su título y ahora estaba listo para demostrar todo lo que sabía y todo lo que podía hacer. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él ese día en particular. Cuando se detuvo para ayudar a aquella señora elegante que necesitaba desesperadamente unos zapatos de tacón, nunca imaginó que ese simple acto de bondad cambiaría completamente el rumbo de su destino. La señora Alejandra era una empresaria exitosa y respetada en el mundo de los negocios. Había construido su compañía desde cero con dedicación, esfuerzo y muchísima inteligencia. Era conocida por ser exigente, perfeccionista
y por tener un ojo excepcional para identificar el talento verdadero cuando lo veía. Aunque a veces su comportamiento podía parecer duro o distante, en el fondo tenía un corazón noble y apreciaba profundamente cuando alguien mostraba verdadera humildad y disposición para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando José Daniel finalmente llegó a las oficinas de la empresa para su entrevista, ya era demasiado tarde. La puntualidad era algo que la señora Alejandra valoraba enormemente, y llegar tarde a una entrevista de trabajo era prácticamente imperdonable en su opinión. Sin embargo, algo en la manera en que ese joven se disculpó, algo en su mirada sincera y en su evidente frustración por haber perdido esa oportunidad, tocó algo en su interior. Tal vez fue intuición, tal vez fue simple curiosidad, pero decidió que debía darle alguna oportunidad a ese muchacho. Paul Bastidas, por otro lado, era completamente diferente. Había conseguido el puesto de gerente no por sus verdaderas capacidades o conocimientos, sino por sus conexiones y por su amistad con Damaris, la asistente personal de la jefa. Paul era arrogante, presumido, y creía que podía resolver cualquier problema simplemente con su encanto superficial y su capacidad para hablar bonito. No tenía la preparación técnica necesaria para el puesto que ocupaba, pero su ego era tan grande que ni siquiera se daba cuenta de sus propias limitaciones y deficiencias. Damaris se encontraba en una posición muy difícil y complicada. Por un lado, había ayudado a su viejo amigo Paul a conseguir un trabajo que en realidad no merecía ni estaba calificado para desempeñar. Por otro lado, había reconocido inmediatamente el verdadero talento y la brillantez de José Daniel cuando vio su currículum y sus credenciales académicas. Sabía que había cometido un error al darle la posición de gerente a Paul en lugar de a alguien verdaderamente capacitado, pero ahora se sentía atrapada entre su lealtad hacia su amigo y su responsabilidad profesional hacia la empresa. Cuando José Daniel aceptó el humilde trabajo de conserje, muchos habrían pensado que estaba desperdiciando su educación y su potencial. Después de todo, había estudiado economía en una universidad prestigiosa, tenía conocimientos avanzados en análisis financiero, gestión de proyectos y modelado estadístico. ¿Cómo era posible que alguien con esa preparación terminara limpiando oficinas y barriendo pisos? Pero José Daniel entendía algo muy importante que muchas personas exitosas han comprendido a lo largo de la historia, que ningún trabajo honesto es indigno y que a veces la vida nos pone en situaciones difíciles precisamente para prepararnos para algo mucho más grande. Durante sus días como conserje, José Daniel mantuvo siempre una actitud positiva y profesional. Limpiaba cada oficina con dedicación, saludaba a todos con respeto y nunca se quejaba de su situación, a pesar de que internamente sabía que merecía y estaba preparado para mucho más. Esta humildad genuina y esta capacidad para mantener la dignidad, incluso en circunstancias adversas, era algo que no pasó desapercibido para quienes lo rodeaban, especialmente para la señora Alejandra, quien observaba todo desde su oficina. El proyecto con don Cheo Fernández era absolutamente crucial para el futuro de la empresa. Don Cheo era un empresario poderoso e influyente cuya compañía era considerablemente más grande que la de Alejandra. Si lograban establecer una alianza estratégica exitosa, las posibilidades de crecimiento y expansión serían enormes. Pero si el proyecto fracasaba, o si la presentación no cumplía con las expectativas, no solo perderían esa oportunidad, sino que también podrían sufrir daños significativos en su reputación y en su posición en el mercado. Paul había prometido con toda confianza que podría manejar ese proyecto importante.
Había asegurado a todos que tenía los conocimientos y la experiencia necesarios para crear un análisis financiero completo y profesional que impresionaría a Don Cheo. Sin embargo, cuando realmente se puso a trabajar en los números, en los cálculos y en las proyecciones, rápidamente se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. Los conceptos de valor presente neto, tasa interna de retorno, análisis de sensibilidad y modelado de escenarios eran cosas que él había escuchado mencionar en conversaciones, pero que nunca realmente había comprendido o aplicado correctamente. La noche anterior a la presentación crucial, Paul estaba absolutamente desesperado y aterrorizado. Había pasado horas y horas intentando hacer los cálculos correctamente, pero todo lo que producía estaba lleno de errores fundamentales y conceptos equivocados. Sabía que si presentaba ese trabajo desastroso a Don Cheo, no solo perdería su empleo inmediatamente, sino que también destruiría las posibilidades de la empresa de conseguir esa alianza tan importante. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando consideró hacer algo que nunca había hecho antes: pedir ayuda humildemente. Cuando Paul finalmente se humilló y le pidió ayuda a José Daniel, esperaba ser rechazado. Después de todo, había tratado al joven economista con desprecio y arrogancia desde el primer día. Lo había menospreciado. Se había burlado de su posición como conserje y había dejado muy claro que lo consideraba inferior. ¿Por qué razón José Daniel querría ayudar a alguien que lo había tratado tan mal? Pero para sorpresa de Paul, José Daniel inicialmente se negó, no por venganza o resentimiento, sino porque creía firmemente que Paul necesitaba aprender a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones y decisiones. Sin embargo, cuando José Daniel vio a la señora Alejandra esa noche en la oficina, visiblemente preocupada y angustiada por el proyecto, algo cambió en su interior. Ella le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Le había ofrecido un trabajo cuando más lo necesitaba, y aunque no era el puesto que él había deseado, había sido un gesto de bondad que él apreciaba profundamente. Además, recordó aquel momento en que ella había estado buscando desesperadamente unos zapatos de tacón, y cómo él la había ayudado sin pensarlo 2 veces. Tal vez era el momento de ayudarla nuevamente, pero esta vez de una manera mucho más significativa. José Daniel tomó una decisión que cambiaría todo. Esa noche se quedó en la oficina trabajando incansablemente en el proyecto. Revisó cada número, cada cálculo, cada proyección. Utilizó sus conocimientos profundos de economía y finanzas para crear un análisis verdaderamente profesional y completo. Calculó el valor presente neto con precisión meticulosa, determinó la tasa interna de retorno bajo diferentes escenarios, realizó análisis de sensibilidad exhaustivos considerando múltiples variables, y hasta ejecutó simulaciones de Monte Carlo para evaluar los riesgos en diferentes condiciones de mercado. Trabajó toda la noche sin descanso, impulsado no por el deseo de reconocimiento personal, sino por el genuino deseo de ayudar a alguien que había sido amable con él. Cuando llegó el momento de la presentación con Don Cheo Fernández, todo parecía destinado al desastre. Paul estaba nervioso y sudoroso, sabiendo que no podría responder ninguna pregunta técnica sobre el proyecto. La señora Alejandra estaba tensa y preocupada, consciente de que algo no estaba bien. Don Cheo, siendo un hombre de negocios experimentado y astuto, detectó inmediatamente que había algo extraño en toda la situación. Sus preguntas penetrantes y específicas sobre la tasa interna de retorno y los escenarios de operación dejaron a Paul completamente expuesto y sin palabras. Fue en ese momento crítico cuando José Daniel, el humilde conserje que había entrado simplemente para limpiar la oficina, demostró su verdadero valor y sus verdaderas capacidades.
Cuando don Cheo preguntó sobre los detalles técnicos del proyecto, José Daniel no pudo quedarse callado viendo cómo todo se derrumbaba. Con calma, profesionalismo y un conocimiento profundo del tema, comenzó a explicar cada aspecto del proyecto con una claridad y precisión que dejaron a todos absolutamente impresionados y sorprendidos. Habló sobre el valor presente neto de $28,450, sobre la tasa interna de retorno del 23.4%, sobre cómo las optimizaciones logísticas podrían elevar esos números hasta un 30%, y sobre los análisis de sensibilidad que había realizado considerando diferentes tasas de descuento. Don Cheo Fernández quedó genuinamente impresionado y fascinado. En todos sus años de experiencia en los negocios, había visto muchos presentadores pulidos y muchas propuestas bien empaquetadas, pero rara vez había encontrado a alguien con un dominio tan profundo y auténtico de los conceptos financieros complejos. El hecho de que este joven brillante estuviera trabajando como conserje le pareció no solo sorprendente, sino casi incomprensible. Inmediatamente reconoció que estaba frente a un verdadero talento, alguien que no solo tenía conocimientos teóricos, sino también la capacidad práctica de aplicarlos de manera efectiva y comprensible. La señora Alejandra también quedó profundamente impactada por lo que había presenciado. Finalmente entendió completamente lo que había visto en José Daniel desde aquel primer momento cuando él llegó tarde a la entrevista. No era solo un joven con buenas credenciales académicas, era alguien excepcional que combinaba brillantez intelectual con humildad genuina, dedicación inquebrantable con generosidad de espíritu. Había trabajado toda la noche en un proyecto que técnicamente no era su responsabilidad, había salvado a la empresa de un desastre potencial, y lo había hecho sin esperar ningún reconocimiento o recompensa. Las decisiones que la señora Alejandra tomó ese día fueron rápidas y definitivas. Paul fue despedido inmediatamente, no solo porque había mentido sobre sus capacidades, sino porque había puesto en riesgo a toda la empresa por su arrogancia y su falta de integridad. Damaris también fue despedida por haber permitido que sus sentimientos personales interfirieran con su juicio profesional y por haber colocado a alguien no calificado en una posición crítica. Estas decisiones, aunque duras, eran necesarias para mantener los estándares de excelencia y honestidad que la empresa representaba. Pero la decisión más importante fue la que tomó con respecto a José Daniel. Le ofreció no solo el puesto de gerente de proyectos que él había deseado desde el principio, sino también su respeto y admiración profundos. Le dio la oportunidad de liderar el proyecto con don Cheo Fernández, de demostrar sus capacidades en un escenario real y significativo, y de finalmente ocupar el lugar que su talento y su preparación merecían. Además, esa invitación para tomar un café después no era solo un gesto casual, era el comienzo de una relación profesional y posiblemente personal basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. La historia de José Daniel es un recordatorio poderoso de varias verdades fundamentales sobre la vida y el éxito. Primero, que los actos de bondad y generosidad nunca son en vano, incluso cuando parecen costarnos algo importante en el momento. José Daniel perdió su entrevista de trabajo por ayudar a una desconocida con sus zapatos, pero ese acto de bondad eventualmente lo llevó a una oportunidad aún mejor. Segundo, que la verdadera dignidad y el verdadero valor de una persona no dependen de su título o posición, sino de su carácter y sus acciones. José Daniel mantuvo su integridad y su profesionalismo incluso cuando trabajaba como conserje. Tercero, que el talento genuino y el trabajo duro eventualmente son reconocidos y recompensados,
aunque a veces tengamos que pasar por periodos difíciles de espera y prueba. También es una historia sobre la importancia de la humildad. Paul fracasó no porque careciera de inteligencia, sino porque su arrogancia le impedía reconocer sus limitaciones y pedir ayuda cuando la necesitaba. José Daniel, por otro lado, nunca presumió de sus conocimientos o se sintió superior a otros a pesar de su educación y capacidades. Esta humildad genuina fue precisamente lo que le permitió mantener su dignidad en circunstancias difíciles y lo que eventualmente atrajo el reconocimiento y las oportunidades que merecía. La señora Alejandra también aprendió lecciones valiosas de esta experiencia. Aprendió que las primeras impresiones pueden ser engañosas, que el verdadero talento a veces viene en paquetes inesperados y que la bondad y la integridad son cualidades tan importantes como las habilidades técnicas en el mundo profesional. Su decisión de darle una oportunidad a José Daniel, incluso después de que llegara tarde a la entrevista, demostró su sabiduría y su capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales. Al final, todos recibieron exactamente lo que merecían. Paul enfrentó las consecuencias de su deshonestidad y su arrogancia. Damaris aprendió una lección dura sobre la importancia de la integridad profesional por encima de las lealtades personales mal dirigidas. José Daniel recibió el reconocimiento y la posición que su talento, su trabajo duro y su buen corazón merecían. Y la señora Alejandra ganó no solo un empleado excepcional, sino también potencialmente un socio valioso en quien podía confiar plenamente. Esta historia nos enseña que cuando hacemos lo correcto, cuando ayudamos a otros sin esperar nada a cambio, cuando mantenemos nuestra integridad incluso en circunstancias difíciles y cuando trabajamos duro independientemente de nuestra posición actual, la vida tiene una manera misteriosa de recompensarnos. Tal vez no siempre sea de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, pero eventualmente las puertas correctas se abren para las personas correctas. José Daniel perdió su trabajo para ayudarla a ella, y la vida lo recompensó generosamente por su bondad, su humildad y su excepcional talento.